Damos la bienvenida en nuestros estudios al señor Guillermo Lasso, quien fue candidato a la presidencia de la República. Señor Lasso, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por su invitación. Gracias a usted por su presencia. El día de ayer conversábamos con uno de sus asambleístas, el ingeniero Homero Castañer, y le preguntábamos si usted se encontraba ya en su campaña electoral. Nos respondió no tan directamente, pero en definitiva le entendimos que sí, que había arrancado ya y que usted estaba recorriendo el país. Cuéntenos cómo mira y cómo se perfila esta situación. Gustavo, yo me he dedicado a esta actividad, que la considero una actividad cívica y social, desde hace ya más de 7 años, y estoy dedicado a recorrer el Ecuador para conversar con todos los ecuatorianos. ¿Qué he observado o qué me dicen los ecuatorianos? Y esta es algo que se repite en los últimos 7 años. No tengo empleo. No hay empleo para el padre, no hay empleo para la madre de familia, no hay empleo para los jóvenes ecuatorianos. Y eso se traduce en temor, eso se traduce en angustia, eso se traduce en preocupación por el futuro de la familia ecuatoriana. Y si a la falta de empleo usted le añade problemas internos, violencia intrafamiliar, le añade el problema de consumo de las drogas, le añade el problema de adicciones al alcohol, productos en gran medida de esta frustración, usted ve que hay problemas en la familia ecuatoriana, hay crisis en la familia ecuatoriana. Y si a esto, como si fuera poco, le añade los problemas de seguridad, que la familia no puede salir a la calle tranquila, completa, juntos todos, para pasar un momento de esparcimiento, pues entonces usted tiene un panorama de angustia, de temor, de miedo, de preocupación. Aún en aquellos que tienen empleo, que tienen recelo de perderlo. Por lo tanto, estas observaciones son las que me llevan a decir, el sentimiento de cambio permanece vivo en la familia ecuatoriana. ¿Cuáles son los datos de empleo que usted, su equipo de trabajo manejan? Porque si vamos a los datos de desempleo directamente que nos dan las estadísticas nacionales, que nos da el INE, que nos da el Ministerio de Trabajo, Ecuador tiene un desempleo envidiable, similar a los países europeos, menor incluso que algunos países europeos del orden del 4 o del 5%. Mire, Gustavo, la fuente de información que me permite afirmar a mí lo que he dicho es el propio INEC. Si usted encuentra en esas encuestas el dato de cuál es el empleo adecuado, y adecuado significa un empleo estable, que estás asegurado en el seguro social, que cobras quincena, que cobras a fin de mes, que tienes la tranquilidad de esos ingresos, pues apenas 3,8 de cada 10 ecuatorianos, 3,8 tienen un empleo. 6,2 de cada 10 ecuatorianos viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Por lo tanto, sus condiciones de vida son precarias, porque no podemos considerar que una persona que tiene una actividad informal, que vive de lo que se llama el cachueleo, una madre abandonada por el esposo, que vive con $1 diario, y está a cargo de 2 o de 3 hijos, ya está arreglado el problema. No, definitivamente que no. ¿Qué le dice a usted esa cifra de 4,6% para ser exacto, que es la que ha exhibido el gobierno, la última cifra oficial de desempleo? Es que no es una cifra real, no podemos decir crucémonos de brazos, ya podemos vivir con tranquilidad. La observación diaria, usted ve claramente en la calle que cuando pregunta cuántos miembros de tu familia están sin empleo, nos contestan la mayoría, por no decirlo todos, y uno ve las estadísticas, y en las estadísticas del INEC se demuestra claramente que apenas 3,8 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo formal. La gran mayoría de ecuatorianos no tienen un empleo formal. Una sociedad para procurar la prosperidad de todos y vivir con tranquilidad, debemos de procurar el empleo estable para la gran mayoría de ecuatorianos. ¿Cómo? Con una economía que promueva la inversión, con una economía que promueva la inversión local e internacional, Gustavo. El 95% de las empresas del Ecuador son pequeñas y medianas, Gustavo. Pero
el 50% de esas empresas pequeñas y medianas cierran a los 2 años por el exceso de impuestos, por el exceso de trámites. Por eso también tenemos que innovar en el Ecuador. No podemos hacer las cosas de la misma manera en que las venimos haciendo. Tenemos que diferenciarnos con el pasado. Que los del pasado se queden peleando entre ellos en el pasado. Tenemos que dar un salto al futuro, y ese gran salto al futuro es con la innovación. ¿Cómo logramos un gobierno digital? ¿Cómo logramos que en lugar de que apenas el 20% de todos los trámites de los gobiernos centrales y los descentralizados son digitales, apenas el 20%, logremos digitalizar por lo menos el 70-80% para imitar lo que ha logrado Uruguay, que es el gobierno latinoamericano más digitalizado? ¿Qué quita o qué impide que podamos nosotros desarrollar, innovando, una app donde usted pueda sacar su partida de nacimiento sin ir al registro civil, sin hacer fila, sin hacer cola, sin pagar para que le den haciendo cola, sin pagar a un tramitador, sino simplemente con su teléfono celular, a la hora que usted quiera, puede sacar su partida de nacimiento? Eso es posible. Eso es posible si uno se empeña en la innovación como una herramienta para digitalizar el gobierno. ¿Cómo mira usted los anuncios hechos por el actual gobierno? El ministro de Trabajo, Andrés Madero, hace muy poco señaló que con las reformas laborales que tanto se anuncian, que no llegan aún a presentarse siquiera, menos a ejecutarse, la intención es crear 500,000 nuevos empleos hasta el 2021. Bueno, ese es un proyecto de ley que yo no lo conozco. Por lo tanto, yo no puedo opinar porque no conozco ese proyecto de ley que ni siquiera ha sido presentado en Asamblea Nacional, y que por otro lado, pues me parece súper optimista decir 500,000 empleos. El gobierno en campaña dijo que crearía 250,000 empleos por año. Por año. Usted recordará. Así fue la promesa. Ellos me criticaron a mí cuando yo ofrecí 1,000,000 de empleos en 4 años y dijeron que no, que eso no era posible, que lo que es posible es 250,000 por año. Al multiplicar por 4 daba ese mismo 1,000,000 de empleos. Bueno, ¿qué ha pasado? Lo que hemos tenido, le ayudo con una cifra, son 261,000 empleos que se han perdido en el año anterior. Bueno, fíjese usted, semejante barbaridad. Súmele a eso los 500,000 empleos, 250,000 ofrecidos en el primer año, 250,000 ofrecidos en el segundo año. Son 500,000 empleos, más los que se han perdido, cerca de 650,000, 700,000 empleos nos está debiendo el gobierno. Y yo no creo que va a poder pagar esa deuda con la sociedad ecuatoriana. Han pasado ya casi 2 años y medio y no han podido enrumbar una política económica que nos dé tranquilidad y seguridad de que si bien pasamos por un mal momento, vendrán mejores días. Pero el problema en Ecuador... ¿Esto se puede lograr a través de una revolución digital? ¿Es lo que deberíamos entenderle por su intervención anterior? Esto se puede lograr haciendo todo lo que hay que hacer. Una reforma tributaria para bajar impuestos, no para subir impuestos. Una reforma laboral que facilite la contratación laboral. Una reforma a las instituciones económicas para darle racionalidad e independencia a muchas instituciones como el Banco Central del Ecuador. Una reforma del mercado de capitales. Una reforma del sistema previsional, porque nadie está contento con la seguridad social en el Ecuador. Y solo le estoy señalando 5 de muchas otras reformas que serán necesarias para enrumbar al Ecuador por el camino del crecimiento económico. Y eso hay que hacerlo, Gustavo, el primer día de gobierno. ¿Qué piensa de gobierno. ¿Qué piensa usted sobre estas nuevas formas de trabajo que se han creado a través de esto denominado como economía colaborativa? Bueno, la economía colaborativa no es sino el resultado de la espontaneidad, de la libertad que tiene cada ciudadano, donde, por ejemplo, vamos a poner un caso donde hay alguien que tiene $1,000 y conoce a un amigo que necesita $1,000. Se los presta directamente él y no pasan por el sistema bancario.
Bueno, ¿y quién se puede oponer a eso? Eso es lo que se llama una economía colaborativa. Pero déjeme decirle algo. Yo me refiero más bien a estos sistemas internacionales que se los ha acuñado también con este nombre, Uber, Cabify, los nuevos sistemas de arrendamiento de hotel, servicios de todo tipo que se ofrecen a través de las aplicaciones. El reflejo de la libertad, de la aplicación de la libertad. Vea usted, váyase más atrás. ¿Quién fue la persona que inventó el Internet? El mail a través de Internet. Hubiera sido absurdo que los carteros del Ecuador hubiesen hecho una huelga nacional porque ahora las cartas no se envían por escrito, sino que usted se comunica a través del mail. ¿O cómo puede ser posible hoy? Mire, usted está hablando gratis telefónicamente a través de WhatsApp. Por lo tanto, ese mundo moderno se viene al Ecuador y no podemos evitar. Por eso tenemos que tener un gobierno innovador, digital, que se incorpore a esos cambios del mundo, por ejemplo, trayendo la tecnología 5G para la telefonía celular y la transmisión de datos fundamentalmente, que es un sistema mucho más rápido, mucho más veloz, que puede ayudar inclusive a operar a través de distancia, operaciones médicas a través de distancia. Pero déjeme decirle algo, Gustavo. Hay que reconocer que el Ecuador tiene carreteras y muchas de ellas son muy buenas. En otros lugares falta terminar de construir algunas carreteras, pero hay carreteras. Nosotros tenemos que llenarlas de camiones, de buses, de camiones que lleven productos de las zonas de producción a los puertos, para exportarlo al mundo, y de buses llenos de padres de familia, de jóvenes, de madres que van de sus casas a sus puestos de trabajo. Sin duda alguna, Gustavo, hay hospitales, ciertamente edificios nuevos, muy bien construidos, pero tenemos que llenarlos de médicos verdaderamente especializados y con medicinas adecuadas y suficientes para cada tipo de enfermedad. No esto de que paracetamol para todo lo que tú tengas, o que te den una cita para cuando ya finalmente o te has muerto o te has curado. Por lo tanto, hay una tarea por desarrollar en salud, en educación, en seguridad. Realizar esto que podría extenderse a todas las ramas de actividad con un país, o partiendo eventualmente con un gobierno suyo desde una economía que se encuentra muy enferma. Bueno, yo le digo algo, Gustavo, y le ruego me disculpe usted y quienes me escuchan. No quiero lucir de alguna manera arrogante, pero yo lo que he hecho en mi vida durante casi ya 50 años de emprendedor es crear empleo. Si de algo yo entiendo es el funcionamiento de la economía, y si de algo yo entiendo es la administración. Y el país es un país rico, con recursos, con petróleo, con minería, con turismo, con banano, con cacao, con café, con camarón. Es decir, aquí hay recursos suficientes, pero necesitamos reformas económicas que nos permitan optimizar todos esos recursos del Ecuador, como por ejemplo la apertura de la economía al mundo, que usted me lo ha escuchado hablar por lo menos los últimos 7 años en que me ha permitido venir y a través de sus micrófonos proponer la apertura del Ecuador al mundo. La Alianza del Pacífico es el lugar donde debe de estar el Ecuador. ¿Por qué? Porque ese es un bloque de 220 millones de habitantes y es mejor producir para 220 millones que para solo 17 millones de habitantes. Y ese es un bloque que en poco tiempo ha logrado desarrollarse en materia de comercio, en materia de inversión. Ha puesto a un lado todos estos cafetines ideológicos como el ALBA, el UNASUR, donde finalmente, ¿qué logró el UNASUR? Absolutamente nada. El ALBA ya ni existe. ¿Y qué logró? Nada. ¿Qué dejó el UNASUR? Un edificio y una estatua. ¿Qué ha logrado la Alianza del Pacífico? Resultados reales en materia de comercio y en materia de inversión. Ahora, su discurso, podríamos decir, señor Lasso, es muy similar al que hace 3 años asumía Mauricio Macri, básicamente sobre una apertura de la economía y una catalización a través de ella. ¿Qué pasó con Mauricio Macri? ¿Qué haría usted diferente? Mire, el caso de Argentina es muy distinto al de Ecuador.
En primer lugar, Argentina no da al Pacífico, por lo tanto, Argentina no tiene que estar en Alianza del Pacífico. Ellos tendrán que buscar sus instancias de integración a través del Cono Sur. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el Ecuador, en muchos de los gobiernos, y no solo este, se ha desperdiciado la condición de que el dólar es la moneda ecuatoriana y que por lo tanto a través del dólar podemos convertirnos en un centro financiero global. Tenemos que utilizarlo. Eso no lo tiene Argentina. Y luego, bueno, yo creo que el Ecuador tiene que llevar a cabo sus propias recetas. No, y en esto sí quiero ser claro, no porque el Fondo Monetario Internacional recomiende o pida algo. Yo creo que el Ecuador tiene que llevar a cabo un proceso de reformas con un gobierno serio, porque los ecuatorianos, la sociedad ecuatoriana, especialmente esa gran cantidad de desempleados, así lo exigen. ¿Qué críticas concretas tiene usted a los acuerdos a los que ha llegado el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional? Mire, yo creo que no hay un programa económico. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional decide apoyar al gobierno de Moreno por su viraje en política internacional. Es decir, lo que ha habido es un programa de política internacional, dar un viraje con el que yo estoy de acuerdo, apoyar a la oposición venezolana y no a ese gobierno que ha traído hambre y corrupción a Venezuela. El giro en materia de política internacional para pedir la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico me parece correcto, pero sí quiero decir de manera enfática, aquí no hay un programa económico. ¿O usted lo ha visto, Gustavo? Yo no lo he visto. Y cada vez que converso con alguien me dice, yo tampoco lo he visto. No hay un documento que nos diga, se proyecta un crecimiento económico en 5 años de X cantidad. En lo absoluto, lo único que sabemos es que este año la economía ecuatoriana va a decrecer en el 0,5%. Es decir, con ese tipo de crecimientos lo único que se logra es destruir empleo. Por lo tanto, no hay un programa económico. Lo que ha habido es una voluntad política de cambio en política internacional, sobre la base de la cual el Fondo Monetario ha apoyado al Ecuador. Pero creo que están pendientes reformas fundamentales que me gustaría decir que este gobierno las puede llevar a cabo, pero que sin duda alguna no le veo ya ninguna capacidad, ninguna iniciativa. Cuéntenos, señor Lasso, ¿se encuentra usted efectivamente en campaña electoral? ¿Está recorriendo el país anunciando ya la misma y empezando a vender, lo decimos en el mejor de los sentidos, su proyecto? Mire, Gustavo, yo le contestaba a un periodista, creo hace una semana, le decía, yo llevo ya casi 10 años recorriendo el Ecuador, permanentemente, constantemente. He tenido determinadas interrupciones, como la que tuve el año pasado por la operación en la médula espinal. Usted me preguntaba fuera de micrófonos, ¿quiere tratar ese tema? Sí, por supuesto que sí. Hagámoslo. Yo la ahora. verdad que no Cuéntenos tengo, sobre su estado no tengo ningún problema. De salud, haciendo un paréntesis antes de que termine de responderlo sobre la campaña electoral. Yo tuve un accidente en el Camino de Santiago en el año 2013. Y un accidente relativamente tonto. Me quebré el peroné. Terminé en un hospital de Lugo y en Lugo me operaron. Para mala suerte mía, hubo una mala práctica médica al aplicar la anestesia epidural y me pincharon la dura madre y se me produjo un hematoma en la cola del caballo. La cola del caballo es el final de la columna vertebral, los nervios que controlan todas las extremidades inferiores. Pude quedarme paralítico. Gracias a Dios y a un milagro, yo pude superar un mal momento de dolor muy fuerte y fue una doctora en Guayaquil, la doctora Nancy Lino, la que me curó el dolor en Guayaquil, no fue en el exterior. Y viví normalmente el año 14, 15, 16, 2013. Hace 6 años atrás. Viví muy bien el 13, 14, 16, 17, hasta que empecé a sentir ciertos síntomas de dolor abdominal. Yo pensé que se trataba algo gástrico, algo... Hasta que los médicos... Los rumores le habrán llegado a usted. Se decía que usted tenía alguna enfermedad, por allí hablaban de leucemia. No tengo ninguna leucemia, ningún cáncer ni nada terminal. Lo que tengo es este problema en la médula espinal. Entonces, claro,
el médico en Cleveland, los Estados Unidos, me dijo, esto hay que operar, pero es una operación muy delicada. El riesgo es de que el 30% de probabilidad de que usted salga en silla de ruedas del quirófano. Y bueno, yo tomé la decisión de operarme a los 62 años de edad. Dije, tomo el riesgo, porque no puedo vivir permanentemente con un dolor abdominal producido por la presión en los nervios, en la médula espinal. Y bueno, tuve una operación de 7 horas boca abajo, 7 horas. Tengo una cicatriz de 30 centímetros en mi espalda. Tuvieron que operar la columna vertebral para poder hacerla a un lado, entrar a la dura madre, hacer una incisión y ahí entrar a la médula espinal y operar con tal cuidado, con la mano, no con robótica, para separar nervio por nervio de la médula espinal y eliminar un quiste que se me había formado como producto del hematoma, de la cicatrización del hematoma que se produjo por esta mala práctica médica en el 2013. Ahora, yo tengo espíritu de lucha, Gustavo. Esta operación demanda que yo tenga un proceso de recuperación de aproximadamente 2 años. El 5 de septiembre cumplo ya el primer año. Y el tema del dolor, estoy caminando muy bien, muy controlado, muy bien. Y yo espero que en el segundo año se normalice totalmente. ¿Usted sabe lo duro que puede ser una campaña electoral? Yo las he vivido, ¿no? 18 horas diarias de trabajo, pero le voy a contar. No hay mejor analgésico para el dolor que uno esté trabajando, que uno esté distraído, que uno tenga una meta en la vida. Y mi meta sigue siendo llevar a cabo un cambio en el Ecuador para lograr prosperidad. Lo que yo hice en mi vida, Gustavo, yo comencé a trabajar a los 15 años de edad. Nací en una familia de clase media pobre. Partí sin un centavo en el bolsillo. Y durante 50 años me he dedicado a trabajar. Mi familia salió adelante. Y así como mi familia, yo quiero hoy trabajar por todos los jóvenes ecuatorianos, por todas las madres de familia del Ecuador, para que puedan salir adelante. Yo soy un bachiller, no tengo ningún título universitario, Gustavo, pero el orgullo que María de Lourdes y yo tenemos es que nuestros 5 hijos, ya 4 de ellos, y la última le faltan 2 años en la universidad, van a tener títulos universitarios de muy buenas universidades y ya 2 de ellos están por masterado. A la pregunta suya, en campaña, si campaña es recorrer el Ecuador para conversar con cada ecuatoriano. ¿Algún periodista le interpretó a usted de que incluso cambiaba ya su vivienda a Quito? No interpretó, fui yo quien lo dije, que me trasladaría a vivir a Quito, sí, pero no es que abandone Guayaquil, ni mucho menos Cuenca y el resto del Ecuador. En lugar de llegar a un hotel, llegaré a un departamento en Quito. Es más cómodo para mi familia, es más cómodo para mí. Y sí, quiero pasar algunas temporadas de una semana con tranquilidad estando en Quito. También lo quiero hacer en Cuenca. Y quiero estar aquí en Cuenca porque un día no es suficiente, Gustavo, para hablar con todos los cuencanos. Es importante escuchar a todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana. Conversar con el arzobispo de Cuenca es importante, oír su opinión. ¿Qué piensa la iglesia sobre el Ecuador? ¿Qué piensa la iglesia sobre los temas que últimamente se han estado debatiendo en materia del matrimonio igualitario, en materia de despenalizar el aborto por violación? Hay que oír a los evangélicos también, porque ciertamente que el Estado ecuatoriano es laico, pero la sociedad ecuatoriana mayoritariamente es religiosa, no solo católica, sino también evangélica. ¿Ha hablado con los ecologistas en la provincia de La Suay, que representan a una corriente muy fuerte? Claro, mire, tanto hablé con ellos que en mi programa de gobierno del 17 me comprometí a no explotar minería en la zona cerca de pajonales y fuentes de agua, de donde se nutre el consumo de agua de Cuenca. He hablado, y acuérdese que en aquella época fue un acuerdo con un buen amigo, a quien yo respeto mucho,
independientemente de su posición política, que es Paul Carrasco. Con Paul Carrasco tratamos el tema y por escrito me comprometí. Muchos se escandalizan de la posición de Yacu Pérez en el Ecuador. Yo no me escandalizo. Quiero tener la oportunidad de visitar al prefecto de la SUAY, poder conversar y actualizarme un poco en el tema de medio ambiente, porque pienso que él tiene mucho que decirle al Ecuador. ¿Usted se refiere a Yacu Pérez ahora? A Yacu Pérez, al prefecto de la SUAY. Me refiero a él y ojalá que tengamos la oportunidad de una futura visita a Cuenca de conversar con él. ¿Usted será definitivamente candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones? ¿No habrá ningún proceso de negociación o unas primarias con otros candidatos de derecha? Gustavo, no soy muy dado a deshojar margaritas. Soy una persona clara, directa y frontal. Sí, Dios mediante, seré candidato a la presidencia de la República en el 2021. ¿Qué le ha parecido a usted el anuncio hecho en el marco de una entrevista por Rafael Correa, en el cual ha mencionado como uno de los potenciales candidatos a la presidencia de la República por Alianza País, o como se llame el movimiento o partido de Rafael Correa, a su hermano Javier Lazo Mendoza? Yo soy un demócrata, yo soy un hombre libre, yo soy un republicano y por lo tanto en todos los actos de mi vida practico estos valores y estos principios: libertad, democracia y república. Y en ese ambiente cualquier persona tiene derecho a aspirar a ser presidente de la República, alcalde, concejal, prefecto o asambleísta. Por lo tanto, yo respeto la decisión de cualquier ecuatoriano que quiera aspirar a ser candidato a la presidencia. Culminemos, señor Lazo, con el recorrido que intenta completar en estas visitas que está haciendo a distintas provincias del país. Bueno, el propósito, más que hablar, es escuchar a los ecuatorianos. Yo creo que los ciudadanos educan a los políticos, no los políticos que pretenden educar a los ciudadanos. Hay que oír a los ciudadanos, cómo se sienten, qué sueños tienen, qué preocupaciones tienen, qué obstáculos existen que no les permiten cumplir con esos sueños. Y sobre esa base de observación, de reflexión, llegar a la propuesta de un Ecuador de cambio, un Ecuador de cambio hacia la prosperidad, hacia un Ecuador de esperanza, hacia un Ecuador de oportunidades, un Ecuador donde todos los ecuatorianos nos sintamos incluidos, no aquel Ecuador donde se pretende dividirnos entre correístas y anticorreístas. Yo soy ecuatoriano y quiero que el Ecuador prospere, progrese, y quiero la generación de oportunidades para todos los ecuatorianos, independientemente de su inclinación política. Todos merecemos vivir en paz en nuestro país, en democracia, en libertad, en la República del Ecuador, en un proceso de cambio que genere oportunidades para todos. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias a usted, Gustavo, siempre muy amable. Un saludo para todos quienes han escuchado esta entrevista. Han escuchado al señor Guillermo Lazo, líder del movimiento Creo y potencial candidato a la presidencia de la República para el año 2021.